Nuevamente, buenas noches. Si no había saludado a alguien, vayamos a la escritura, por favor. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, en el versículo 2. Deuteronomio, capítulo 4, en el versículo 2. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Si tiene esta versión, leamos juntos. Si no, sígame con su vista, por favor. Dice: no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Esto le dijo Moisés a Israel. Hagamos una oración. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por estar aquí. Gracias por tenernos aquí en tu casa, Señor. Ahora estamos dispuestos con nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, todo nuestro ser, a recibir lo que hoy, en este momento, nos vas a dar, que es de mucha bendición, para que continuemos siendo edificados según tu voluntad. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en la serie Consejos. El nombre de esta conferencia lo he titulado: La voluntad de Dios no es negociable. Le vuelvo a decir el nombre: la voluntad de Dios no es negociable. Escuchemos juntos este principio. Las Escrituras Dios las estableció para guiar o pastorear a quienes hemos creído en Él, y a la vez para ponerlas por obra tal como Él las determinó. Repito, las Escrituras Dios las estableció para guiar o pastorear a quienes hemos creído en Él, y a la vez ponerlas por obra tal como Él las prescribió. Para darme a entender, voy a ilustrar o ejemplificar esta conferencia: la voluntad de Dios no es negociable, con una de las capacidades cristianas que producen efectos pero muy buenos o benéficos, tanto a quien lo posee como con quienes se relaciona. Esta cualidad cristiana se llama paz. Así se llama esta cualidad cristiana, paz. Voy a hablar de esta cualidad, pero estoy ilustrando la conferencia, espero darme a entender, porque esta conferencia se puede ilustrar con muchísimas doctrinas, capacidades o cualidades cristianas, etcétera, etcétera, pero así me guió el Señor, que con esta cualidad cristiana ilustrara esta conferencia. Ok, iniciamos. De acuerdo a las Escrituras, para que una persona, aquí póngame atención por favor, esté en paz con Dios, necesita ser justo delante de Él. Lo vuelvo a decir. De acuerdo a las Escrituras, para que una persona esté en paz con Dios, necesita ser justo delante de Él. Hay personas que me escriben y me dicen: pastor, ore para que fulano, mengana, ya se calme. Y yo les digo: mire, la única manera de que esa persona se calme, como usted dice, o dicho de otra manera, para que deje de crear conflictos, para que deje de ser agresivo, lo primero que necesita es que sea justo delante de Dios. Si no, es imposible. Voy a leer un texto aquí. Romanos capítulo 5, verso 1, muy conocido. Romanos capítulo 5, verso 1. Leo este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Y dice así: así que, ahora que Dios nos ha declarado justos, ahí póngame atención, por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios, gracias a lo que, aquí póngame atención, Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Aquí hay muchas cosas que necesito enseñarle. Número 1, ¿cómo se adquiere la justicia de Dios o la justicia que Dios da al ser humano? ¿Cómo se obtiene para que el ser humano esté en paz con Él? ¿Cómo se obtiene? Aquí dice: por haber creído. Esta paz no se obtiene por orar. Espero irme dando a entender. Porque hay personas que me dicen: ore para que ya no sea revoltoso, ore para que ya estemos de manera amistosa. Yo les digo: no, es que así no es, así no enseña la Biblia. Es más, no hay un texto que en la Biblia como usted me lo pide.
Aquí está hablando claramente Dios, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que dice, y por haber creído. A ver, ¿en quién creímos? En Dios. ¿En quién creímos? En Dios. ¿Y cómo se adquiere la justificación? A través de Jesús. A través de Jesús. Repito, espero estarme dando a entender, porque por el tema que nos tiene ocupados en esta reunión, que la voluntad de Dios no es negociable. Dicho de otra manera, la voluntad de Dios no es, la Biblia dice, por ejemplo, Romanos 5:1, cómo se adquiere estar en paz con Dios, pero yo a mi modo quiero estar en paz con Dios. ¿Me estoy explicando mejor así? Eso es no negociable. No, como dice en la Biblia se hace, punto. La Biblia no es para razonar. La Biblia, si usted quiere, es para estudiar textos, contextos, doctrinas fundamentales con los textos, etcétera, etcétera. Pero ya que usted estudió, la palabra de Dios no está a su arbitrio o el mío. Como yo la quiera interpretar, como yo la quiera aplicar, no. Por eso la serie se llama Consejos. Este es un consejo que Dios nos está dando. Entonces, repito, un ser humano, para que esté en paz con Dios, y la palabra paz del vocablo eirene aquí significa relaciones armónicas o buen trato de amistad y correspondencia con Dios. Es lo que significa aquí la palabra paz en Romanos 5:1. Repito, vocablo griego eirene, su significado en nuestro idioma es relaciones armónicas o buen trato de amistad y correspondencia con Dios. Y de aquí la conciencia en reposo y contentamiento. Repito, y de aquí la conciencia en reposo y contentamiento. Pero si esta persona revoltosa, problemática, que hijos, dice uno, no, pues yo mejor me separo, ya no tengo tratos. Porque así he aconsejado a gente, ¿eh? Cuando me dicen, oiga, es que me voy a volver loco con esta persona. Ah, no, pues ya, sepárese, ya, olvídese, no, esa es una relación enfermiza y usted va a pagar una factura muy cara. Miren, yo les digo, para que esta persona conflictiva entre en pacto con Dios y de esta manera tenga una buena relación con Él y de ahí tenga paz o reposo en su conciencia y contentamiento, primero esa persona necesita dejar atrás su práctica de pecados. Si esa persona no deja atrás su práctica de pecados, pues no se puede. Y una vez que dejó atrás su práctica de pecados, tiene que creer, es decir, no tiene otra opción, en la obra completa de Jesús, en la obra completa de Jesús. Y me dicen, ¿y por qué? Pues es la única manera. Como la culpa del hombre es quitada por el Señor y de ahí viene la paz. ¿Cuántos viven así, como lo acabo de describir? Yo era un hombre que no tenía paz. Consumía bebidas alcohólicas, viajé a muchos lugares, a mí me encantaban platillos en diferentes estados del país. Iba al DF, me encantaban sus tacos, tortas y otro tipo de alimentos. Iba no recuerdo cómo se llama esa parte del país, pero es el Caribe, yo así lo conozco. Me encantaba la comida yucateca. Subí al norte, iba por el Cabrito. Mientras estaba ahí, entrecomillado, yo estaba contento y tenía paz. Pero salía de ahí y volvía a caer a mis depresiones. No tenía paz. Todo esto que estoy diciendo es para ilustrar mejor esta parte. ¿Cuándo yo tuve paz? Cuando dejé de practicar pecados y acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador. En ese momento Dios me quitó todas mis culpas porque Jesús se los llevó en la cruz, y de ahí que me sobrevino paz. Tengo más de 33 años con paz, que nunca en mi vida imaginé que lo iba a vivir. Nunca. Entonces, cuando hay personas que no tienen paz, número uno es por esto. Tanto la persona no
tenga esta relación de acuerdo a la voluntad de Dios, es imposible. Y lo triste es que hay muchos lugares donde según se dicen cristianos y lo único que hacen es orar. Y alguien va a decir, ay, este cuate no cree en la oración, ¿o qué? Es lo que más hago, orar. Pero la oración no es suficiente. Aquí, ¿qué se ocupa? Por eso me fui despacito. ¿Qué se ocupa? Diga conmigo, fe. Aquí para que obtengas paz con Dios se ocupa fe, es todo. Créele a los requisitos que Él pone y ya, tú los vas a hacer. La fe te mueve. Si no crees, pues ahí lo dejamos. Entonces, donde arranqué, no hay otro medio, no hay otro recurso para que estemos en buena relación con Dios y nuestra conciencia esté pacificada y de ahí estemos contentos. Le enseño otro aspecto de la paz en el cristianismo. Póngame atención, por favor. Para mantenernos en paz en nuestro ser interior, repito, para mantenernos en paz en nuestro ser interior es necesario mantenernos sin cometer faltas, sin cometer imprudencias y sobre todo pecados. Cuando un cristiano, una cristiana, estoy hablando ya de nacidos de nuevo, cometen una imprudencia del tipo que sea, se les va la lengua, un montón de cosas, imprudencias, faltas y sobre todo pecados. Te pregunto, cristiano, cristiana, ¿tienes paz en tu ser interior? Te pongo algo más práctico. Tú eres empleado de X empresa, te dejaron un dinero ahí, no sé, ya no recuerdo, yo trabajé en esas empresas y me dejaban un dinero, pero no recuerdo qué nombre le dan. Pero es como es un dinero que tienes ahí para urgencias, ¿no? Que ocupas, no sé, para echarle gasolina al carro, comprar papelería, etcétera, etcétera. Pero resulta que tú o yo tomo ese dinero y dices, ahí en la quincena lo repongo. El clásico, ¿no? Y resulta que al otro día que tomaste el dinero te llegó auditoría. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está? Yo trabajé en una institución, trabajé en 2 instituciones a nivel nacional. Y cuando nos llegaba auditoría, los auditores nos quedaban viendo a los ojos y nos decían, ¿y por qué estás nervioso? ¿Y por qué no estás tranquilo? ¿Por qué te quieres comer las uñas? ¿Qué? ¿Hiciste algo malo? Y todos, éramos 20 empleados de esa empresa, sí, habíamos hecho cosas indebidas. Estoy hablando de mi experiencia para poderte ilustrar esta verdad, que para mantenernos en paz en nuestro ser interior, necesitamos mantenernos al máximo sin cometer faltas, imprudencias y pecados. Y cuando caigas en ellos, te lo digo por experiencia, de inmediato ponte a cuentas con Dios. De inmediato corre a Él, reconoce tu falta, tu imprudencia, tu pecado, dile, perdóname. Hice esto, dije aquello, vi lo otro, no tenía que abrir esto acá, etcétera, etcétera. Perdóname, pero le doy un texto bíblico aquí, Isaías 57, versos 20-21. Repito la cita bíblica, Isaías capítulo 57, versículos 20 y 21. Voy a leerlos en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: pero los que aún me rechazan, está hablando Dios aquí, son como mar embravecido que jamás se aquieta, y sus olas arrastran lodo y suciedad. Aquí le dice Dios a Israel en el 21, para ellos no hay paz, dice Dios. ¿Para quiénes no hay paz? Para los rebeldes, para los que escuchan la palabra de Dios, pero son como que, aquí es una figura, como mar embravecido. ¿A quién representa aquí el mar embravecido? Al rebelde, a la rebelde, que jamás se aquieta. La palabra le dice esto, no, ¿yo qué? Y dice, son olas que arrastran lodo y suciedad. Y como decía Pablo en una de sus cartas, o Pedro creo que lo decía, que manchan los agapes, decía, las reuniones cristianas. Ensucian las reuniones cristianas. Y aquí hay algo contundente que dice Dios, para esa gente
no hay paz. Y aquí la palabra paz, que aparece en el verso 21 del vocablo hebreo shalom, S-H-A-L-O-M, shalom, aquí significa seguro o sin correr riesgo. Eso significa aquí paz, shalom, seguro o sin correr riesgo. Significa feliz. También significa próspero. Y también significa quietud. Eso significa aquí. Pero ¿qué está diciendo? Para el rebelde que no hay seguridad. Para el rebelde no hay felicidad. Para el rebelde no hay prosperidad. Para el rebelde no hay quietud. Aquí en este Isaías 57, si usted lee todo el capítulo, porque estos son los dos últimos versículos del capítulo, ahí usted va a leer promesas que le hace Dios a Israel, que ya lo va a traer de Babilonia, lo va a sacar de su cautiverio. Y ahí le está diciendo a Israel: te voy a bendecir en todo aspecto de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los versos 20 o 21 dice: estos israelitas los voy a sacar de Babilonia, los voy a traer a Jerusalén nuevamente, pero como siguen en sus corrupciones, ellos no tendrán paz. Y repito, cuando tú y yo cometemos faltas, cuando tú y yo cometemos imprudencias, y no se diga pecados, atiéndeme aquí por favor, desde nuestra conciencia o nuestro ser interior, desde ahí hay quebranto, desde ahí no hay seguridad, desde ahí hay temor. ¿Por qué? Porque la misma palabra, el mismo Espíritu Santo nos está acusando. ¿Para qué hace esta obra la palabra de Dios? ¿Para qué hace esta obra el Espíritu Santo? Ni más ni menos que para que vengamos a Dios arrepentidos, le pidamos perdón, le pidamos gracia y nos determinemos a salir de ahí. Mucha gente en la iglesia cristiana toda nerviosa, mucha gente, varones, mujeres, adolescentes, jóvenes, no pueden dormir y van al servicio y resulta que le predican de lo que está haciendo y todavía se pone más tenso. Si hubieran así algunos esta noche acá, o quienes nos están viendo, escuchando por internet, yo les doy un consejo: ya arrepiéntete, ya deja de pecar, ve con Dios, dile: Señor, ayúdame, sácame de aquí, yo ya no quiero esto. Y entonces, ¿qué te va a sobrevenir? Paz. Te sigo enseñando más en esta parte. Cuando usted o yo decimos mentiras, cuando usted y yo no somos sinceros, cuando usted vemos lo que contamina nuestro corazón, cuando usted y yo actuamos sin equidad, por mencionarles algunas de las muchas faltas que muchos cristianas cometemos, escucha esta verdad: lo único que proveen a un creyente en Dios, sea usted, sea yo, es falta de paz. Se lo digo otra vez. Cuando un cristiano, una cristiana dice mentiras, no es sincero, ve lo que contamina su corazón, actúa sin equidad, ese creyente, varón o mujer, lo único que le proveen todas estas cosas es falta de paz o de quietud. Y si ese cristiano o cristiana no deja estas conductas, vendrán otro tipo de consecuencias. Por eso Dios, que es tan bueno, nos dejó el remedio para ya salir de ahí y tener paz. Vaya conmigo por favor al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 50. San Marcos, capítulo 9, verso 50. En un texto le voy a dar el remedio, pero hay muchos más textos. San Marcos, capítulo 9, verso 50. Leo la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice así: la sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿cómo podrá recuperarlo? Y dice aquí Jesús: tengan siempre sal en ustedes. Y dice aquí: y vivan en paz unos con otros. ¿Por qué no viven en paz en una oficina? ¿Por qué no viven en paz en una familia? ¿Por qué no viven en paz en la sociedad? ¿Por qué no viven en paz hasta en la iglesia? Porque no tienen sal. ¿Sabe qué significa aquí sal? Significa el Evangelio de Dios. Eso significa aquí.
el Evangelio de Dios. Cuando usted y yo tenemos el Evangelio de Dios en práctica, ¿sabe cuál es una de las bendiciones del Evangelio de Dios? Anótelo, por favor. Nos preserva o protege de toda corrupción. Una de las grandes bendiciones del Evangelio de Dios, que nos preserva o nos protege de corrupción. Y usé este texto porque hay un montón de textos, de una manera general. Cuando un cristiano, una cristiana, echa mano del Evangelio, sigue lo que dice el Evangelio, lo que esté siguiendo, si dice, ya no digan mentiras, hablen la verdad, por usar un texto, ahorita se me vino a la mente que está en Efesios. ¿Qué está sucediendo con esa parte del Evangelio? Te preserva de decir mentiras, te protege de decir mentiras. ¿Y qué trae como consecuencia? Paz. ¿Cuántos aquí queremos vivir en quietud? En todos lados, en casa, fuera de casa, en cualquier lugar. Pero, ¿qué sucede cuando dicen, voy a ayunar para ya no pecar? No sé si usted lo ha escuchado, yo un montón de veces. No, me voy a poner a ayunar para ya no pecar. ¿Dónde dice en la Biblia que por ayunar o dejar de comer ya no voy a pecar? ¿Dónde dice? Y la Biblia sí dice que a través de Cristo y del Espíritu Santo somos santificados, ¿o no dice? Es decir, separados de todo pecado. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Fíjense bien, todo lo que le vengo enseñando hasta aquí, que solamente es por poner en práctica el Evangelio, que somos liberados de la corrupción, y entonces ¿qué viene? Paz. Paz, y no hay otra, no hay de otra. Repito, estoy ilustrando con esta virtud cristiana la conferencia o el nombre de la conferencia de esta noche, que es la voluntad de Dios. No es negociable, no es negociable. Pero continúo. Quienes anhelemos vivir en paz en nuestro ser interior y con nuestros semejantes, necesitamos poner por obra lo que manda el Señor. Repito, quienes anhelemos. ¿Cuántos anhelan vivir en paz? Yo sí. Quienes anhelemos vivir en paz en nuestro ser interior primero y después con nuestros semejantes. Créanme, es una bendición vivir en paz. Créanme, es una bendición. Yo todos los días, su servidor, todos los días pongo de mi parte, de lo que dice el Evangelio, para que yo esté en paz con mi esposa. Y es una bendición estar en paz con el cónyuge. Su servidor pone todo lo que está de mí para estar en paz con mis hijitas. Y créanme, es una chulada, un hogar donde no hay pleitos, no hay gritos, donde no hay inquietud, donde es un ambiente que uno dice, wow, ¿se lucha? Sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Se pagan precios? Sí, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque seguimos siendo imperfectos. ¿Aquí hay puro perfecto o hay puro imperfecto? En mi casa somos puros imperfectos, pero cada quien toma del Evangelio y lo pone en práctica, y entonces tenemos paz. Por ejemplo, una cita más aquí, Romanos capítulo 12, versos 17 y 18. Romanos capítulo 12, versos 17 y 18. Por hablar de estar en paz con el prójimo. Voy a leer la Reina Valera 2015. Reina Valera 2015 dice Romanos 12, 17. No paguen o no devuelvan a nadie, ahí está, relaciones personales con todo el mundo, mal por mal. Después dice, procuren lo bueno delante de todos los hombres, es decir, cristianos y no cristianos. Y dice el verso 18, si es posible, en cuanto dependan de ustedes, es decir, cristianos, cristianas, tengan paz con todos los hombres. Vea, sígame con atención, por favor. ¿Cómo es que usted y yo vamos a estar en paz con todo tipo de semejantes? ¿Cómo? Si la mayoría de los semejantes que tenemos cerca de nosotros
para nada quieren estar en paz. ¿O sí? ¿No quieren? Pero aquí dice la Biblia, te hacen daño a ti, por eso dice, pues, no paguen a nadie mal por mal. ¿Qué es no paguen? No devuelvan. Me ofendió. La Biblia dice, un cristiano no regresa la ofensa, o una cristiana. Me dejó la basura ahí frente a mi casa, pues no. Yo a veces salgo a hacer algo que se ocupa ahí de la casa, etcétera, etcétera, y cuando regreso ya encuentro un montón de popó de perros ahí en mi cochera. Y más o menos tengo idea de quién es el perro ese, pero ¿qué? ¿Me voy a ir a pelear? No, agarro un periódico, lo meto en una bolsa de plástico y lo dejo afuera, el otro día que pasa el camión de la basura lo tiro. Estoy poniendo un ejemplo práctico. No, dice, no devuelvan a nadie mal por mal. Y luego hay una palabra aquí clave para usted y para mí. Dice, procuren lo bueno. Esa expresión procuren de un vocablo hebreo quiere decir provean o proporcionen lo necesario para. Eso quiere decir aquí procuren. Provean o proporcionen lo necesario para. Aquí dice, procuren ¿qué? Lo bueno. Es decir, lo útil, lo provechoso y delante de todos los hombres. Y enseguida dice, si es posible. Es decir, si depende de ti o de mí, de un cristiano o una cristiana. Dice, en cuanto dependa de ustedes. Es decir, si lo que se va a producir o va a ser consecuencia de ti, cristiano o cristiana, dice ahí, porque eso le estoy dando definiciones de estas palabras, dice, tengan, ¿qué es tener? Muestren, eso es tener aquí no es poseer, es muestren, ¿qué? Paz. Aquí la palabra paz significa concordia, armonía y amistad. Paz, concordia, armonía y amistad. Cuando un cristiano o una cristiana produce o manifiesta concordia, armonía, amistad, por ejemplo, con los vecinos, por decir así, bueno, aquí en México se dice vecinos, no sé cómo se dice en otros países, ¿no? Pero con los que viven a tu izquierda o a tu derecha, donde es tu casa, pues, o enfrente, cuando eres armonioso, amistoso, ¿cómo son esos vecinos? ¿O cómo son las familias que viven a un lado, otro lado, enfrente? ¿Cómo son? Por lo menos nos sonríen, ¿no? Por lo menos, porque así son mis vecinos. O sea, me ven ahí barriendo la calle, me ven haciendo actividades fuera de la casa y me dicen, hola vecino, con una sonrisa. O los que están enfrente de la casa cuando me saludan, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano o una cristiana para que tenga esta relación con sus vecinos? Simplemente poner en práctica lo que dice Romanos 12, 17 y 18. No hay otra forma, no hay otra manera. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué estoy enseñando así? Porque la voluntad de Dios no es negociable. No. Tal como dice la Escritura, así lo tenemos que hacer. Así. No hay, no sé. Aquí, por ejemplo, no paguen mal a nadie, no paguen a nadie mal por mal. Y decir, bueno, es que ya me hartó ella, es que ya me fastidió es que, no. Un cristiano o una cristiana se debe mantener toda su vida, toda, como dice la Escritura, para que tenga paz o esté, como está aquí la definición, en armonía o amistad con todos. Atendamos esta verdad. La actitud cristiana, cuando somos agredidos o recibimos un daño del tipo que sea, nuestra respuesta debe ser en quietud. Se lo vuelvo a decir. La actitud cristiana, cuando somos agredidos o recibimos un daño del tipo que sea, debe ser en quietud. No con gritos, menos con palabrotas, menos con amenazas o con caras así. ¡Ah! No, debe ser en quietud. Y por otra parte,
Si por alguna razón tuvimos problemas con alguien, debemos buscar por todos los medios instituidos por Dios estar en amistad y unidad con esta persona. En una ocasión, un señor que vivía arriba de nosotros, porque rentamos la planta baja y la planta alta generalmente hay otras personas viviendo, y un señor que vivía ahí tomaba mucho, bueno, su vida, ¿no? Respeto su vida, pero aparte de alcohólico era muy agresivo. Y siempre llegaba con su auto, con su música esa de grupos, no sé cómo decirlo, pero de música muy agresiva, y llegaba a todo volumen. Entonces esa noche era un sábado, yo salí a comprar algo de cenar y mis hijas, mi esposa estaban viendo una película. Pero como llegó a todo volumen, ni metiéndole todo o subiéndole todo el volumen a la televisión, no se oía los diálogos de la película. Entonces una de mis hijas sale y le dice: ¿le puede bajar el volumen, por favor? No, hombre, ahí se desató la Tercera Guerra Mundial. Cuando yo llego con los tacos a la casa y veía que le estaba gritando a una de mis hijas, pero groserías, y le digo: oiga, señor, ¿qué pasó? Ah, ¿cómo usted quería hablar? Yo me quería enfrentar a un hombre y ahora le salgas y ahorita nos vamos a agarrar. Le dije: mire, yo soy cristiano y yo no estoy para pelear con usted, pero hablamos. No, es que su hija, papi, solo le dije que le baje el volumen. Señor, ¿le está insultando a mi hija porque le dijo bájele el volumen? No, pero es que a mí nadie me dice nada ni me da órdenes. No, si no le está dando órdenes, simplemente bájele un poquito el volumen. Pues no deja ver a mis hijas y a mi esposa u oír los diálogos, ver sí, pero oír los diálogos de la película. Bueno, ya andaba otra señora con él, ya él lo quitó porque él ya quería agarrarme a golpes a mí, y finalmente el hombre se fue. Pero yo no me exalté, yo no le respondí con palabras, ni con amenazas, ni dije: ahorita llamo a la policía. No, inquietud. Y todo esto, ¿qué fue lo que obtuvimos mi hija y yo? Pues que no pasara de ahí. Y al otro día, cuando lo vi al Señor ya, como decimos en nuestro rancho, en su sano juicio, en cuanto vi que llegó a su casa, yo salí de mi casa y le dije: oiga, quiero hablar con usted. ¿Cómo cree que me recibió el Señor? Ay, vecino, me da pena, ya me dijeron lo que le dije anoche, ¿me perdona, vecino? Claro, le dije: claro, pero quería hablar con usted para que todo estuviera aclarado. ¿Cómo es que se vive en paz? ¿Orando? ¿Ayunando? No sé, haciendo otras cosas y no lo que dice la Biblia. Iglesia, la voluntad de Dios no es negociable. Repito, estoy ilustrando con esta virtud cristiana la enseñanza. Espero estarme dando a entender, pero continúo. Cuando un cristiano o una cristiana está atravesando por una situación que le causa molestia, angustia, agobios muy grandes, o algo que le aprieta ahí en su interior con intensidad y no lo deja ni siquiera pensar, lo confunde, ¿se debe a qué? A que no hay paz en su ser interior. Lo vuelvo a decir: cuando un cristiano o una cristiana está atravesando por una situación que le causa molestia, angustia, agobios muy grande, o algo que le aprieta, no sé si me voy a entender con esa palabra, o le oprime con intensidad en su ser interior y sobre todo en su área emocional, lo deja sin saber qué hacer o confundido. ¿Sabe por qué? Por la ausencia de paz. Leamos un texto. Isaías capítulo 7, versos 2 al 9. Isaías capítulo 7, versos 2 al 9. Doy lectura en la versión Nueva Biblia Viva. Sin embargo, cuando a la corte real llegó la noticia: Siria está aliada con Israel contra nosotros, dice esta versión, el corazón del rey y de su pueblo tembló de miedo, como las hojas del bosque se estremecen bajo la tormenta. El Señor le ordenó a Isaías: ve al encuentro del rey Acaz en compañía de tu hijo Sear-Yashub. Lo hallarás al final del acueducto que va de la fuente de Gijón al estanque de arriba, junto al camino que baja al campo del blanqueador. Verso 4.
Dile, vean lo que Dios le está diciendo al profeta, dile que no se angustie más, dice el Señor. Dile que no tiene por qué asustarse de la furia de esos dos fracasados, Resín y Pekah. Verso 5. Sí, cierto, le dice Dios a Isaías, los reyes de Siria e Israel vienen contra él. Los enemigos dicen, invadiremos a Judá y llenaremos de pánico a su pueblo. Luego pelearemos hasta llegar a Jerusalén y pondremos por rey suyo al hijo de Tabel. Verso 7. Pero el Señor Dios dice, este plan no triunfará. Verso 8, porque Damasco seguirá siendo capital solo de Siria y el reino de Resín no extenderá sus fronteras. Y dentro de 65 años también Efraín será aplastado y quebrantado. Verso 9, Samaria es la capital de Efraín solamente y el poder de Pekah no aumentará. Y vean lo que dice el Señor, ¿no me creen? Si quieren mi protección, tienen que aprender a creer lo que digo. A ver, ¿por qué un cristiano y una cristiana, en cuanto recibe una noticia, oye, creo que tengo problemas con el hígado y al parecer creo que es cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo estoy cuestionando para ayudarle. Oye, pasaste. ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la opresión? Por la ausencia de paz. ¿Y por qué la ausencia de paz? Si me siguió con atención, ¿qué le dijo Dios al rey de Judá? Que era un pecadorzote acá, cuando quiera estudiar. Era bien desobediente ese rey. ¿Por qué? Porque no le creía. Dile al que tienes a un lado, ¿le crees a Dios? Le explico más. En cuanto a Acaz, rey de Judá, y quienes gobernaban con él, Judá, Jerusalén, etc., estos se enteraron de la noticia que iban a poseer Judá y Jerusalén, tanto el rey como sus servidores públicos, por decirlo de alguna manera, entraron en pánico o en ansiedad extrema de manera súbita. Y como ya se lo dije, la razón fue la falta de fe, y de ahí la falta de confianza en Dios. Eso fue el asunto. Solo escúchelo, por favor, Isaías 41:13, nueva traducción viviente, dice Dios, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Si Dios da esta promesa al cristiano o la cristiana, entonces ¿por qué entra en pánico? ¿Por qué entra en pánico? Apenas tiene una fiebre ahí, ay, creo que me voy a morir. Dios mío. Mucha gente se muere del puro miedo y mucha gente se enferma más porque se deprime. Y el cristiano tiene que ser un hombre valiente, una mujer valiente. Una cosa es que te den a ti o a mí una noticia de tu hija, mi hija, qué sé yo, mi esposa o de mí mismo. Una cosa es que nos den una noticia que es grave. Pero otra cosa es, si el Señor ha dicho, no te oprimas, no te dejes agobiar. ¿Qué tienes que hacer tú o yo? Tomarme de lo que dice Dios. Y entonces, ¿cómo te vas a mantener tú y yo? ¿Lo puedes decir fuerte? En paz. En paz. No hay otra manera. Cuando tú y yo hacemos esto, que no negociamos con la voluntad de Dios, entonces obtenemos paz. Entonces, la condición indispensable para que un cristiano o una cristiana se mantenga tranquilo, en reposo, al recibir una noticia que de súbito le agobia grandemente, simple y sencillamente es confiar en Dios y en sus promesas. Repito, la condición indispensable para que un cristiano o una cristiana se mantenga tranquilo, en reposo, cuando recibe una noticia que de súbito le agobia gravemente, es confiar en Dios y en sus promesas. Punto. Escuche esto, ni usted ni su servidor
podemos obtener la ayuda de Dios para mantenernos en quietud en medio de cualquier situación difícil si no confiamos en Él. Repito, ni usted ni su servidor. Podemos obtener la ayuda de Dios para mantenernos o permanecer en quietud en medio de cualquier situación difícil si no confiamos en Él. Ay, pastor, ore, ando con mucho estrés. Ay, pastor, ore, ando con mucha angustia. Ay, pastor, ore, creo que hasta se me bajó la presión. Olvídelo. De nada sirve. Lo único que te levanta tu presión o depresión es tu confianza en Dios. Punto. Tómate de lo que Él dice, tómate de lo que Él es. Y entonces tendrás paz. ¿Me estoy explicando? Lo que Dios dijo, por favor, amada iglesia, amigo, amiga que estás aquí, o amigo, amiga que me estás escuchando, lo que Dios dice, eso tienes que hacer para que obtengas ¿qué? Tranquilidad, reposo. Por otra parte, Dios también nos dice que le hagamos llegar a Él todo lo que nos hace sentir impotentes, decepcionados, tristes, etcétera, etcétera. Y una vez que le hacemos llegar a Él todo esto, Él nos da paz, Él nos da reposo. Y todavía promete algo más, dice, mira, yo voy a guardar en completa paz tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4, 6, 7, ya no lo voy a leer. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Ahí Pablo dice, por nada estén afanosos. Por nada. La palabra afanosos es con un cuidado que perturba o que causa preocupación. ¿Qué quiere decir afanoso? Con un cuidado o interés que perturba o que causa preocupación. ¿Pero qué dice Pablo? Bueno, más bien el Espíritu Santo a través de Pablo. Por nada. Sí, ni motivo, ni causa, ni razón. La cristiana no tiene que estar así. ¿Pero qué tiene que hacer? Lo que ya le vengo diciendo. Confiar en Dios. Para convivir en armonía. Otro aspecto de la paz. Para convivir en armonía con creyentes en Dios. O, como decimos de manera, no sé cómo decirlo, familiar, etcétera, etcétera. Con nuestros hermanos en la fe. Necesitamos, repito, para convivir en armonía con creyentes en Dios o con nuestros hermanos, hermanas en la fe, necesitamos Efesios capítulo 4 versos 2 y 3. Efesios capítulo 4 versos 2 y 3. Leo aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, sean siempre humildes y amables. Sígame con atención, por favor. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Cómo es que los cristianos, las cristianas, podemos vivir en amistad y en armonía todos? ¿Cómo? Bien sencillo, bien sencillo. Que cada uno de nosotros debe manifestar o poner en práctica la humildad, la amabilidad, la paciencia, el respeto y la comprensión. Punto. Repito, para que en una iglesia cristiana como esta, o la que sea, en cualquier parte del mundo, del país, los cristianos, las cristianas convivamos en amistad y buena correspondencia, cada integrante de esa congregación, de esa iglesia, debe manifestar o poner por obra humildad, amabilidad, paciencia, respeto y comprensión. Sin ofender a nadie. Voltea a ver al que tienes a un lado. ¿Es una persona difícil? Yes, Marqués, dice. Así bien difícil. Pregunto, ¿cómo es que nos mantenemos en armonía? Como le decía el chavo al Kiko, tenme paciencia. ¿Veía ese programa? Yo sí. Por eso me aprendí los diálogos. Miren, nos tenemos que soportar unos a otros, unas a otras.
Y entonces en esta congregación, no, bien chévere. ¿Cuál malas miradas? No, bien suave. Y en toda congregación. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque de eso habla Efesios capítulo 4. Que cuidemos la unidad del Espíritu. La unidad en la iglesia no lo haces tú ni yo, lo hace el Espíritu Santo. Repito, la unidad, el que estemos unidos, unidad no quiere decir que todos estemos uniformados en todo y todo. No. Unidad es solamente en la doctrina fundamental. Podemos tener algunas, diferencias en otros aspectos, pero en doctrina fundamental sí tenemos que estar unidos. Pero aquí a lo que se refiere esta carta es para que tengamos buenas relaciones los cristianos. ¿Me di a entender? Ahora pregunto, para que estemos en paz los cristianos, para que estemos en armonía los cristianos, de acuerdo a Efesios 4, 2 y 3, ¿tenemos que orar? Pregunto, ¿tenemos que orar? No. ¿Ya ve? ¿Ya ve? No tenemos que orar. Diga conmigo, tengo que actuar. Tengo que actuar. No, es que aquí no se trata. Estoy orando para ser sincero, estoy orando para ser humilde, estoy orando para respetar, estoy orando para ser paciente. No, olvídate. No, tienes que actuar, tengo que actuar. Punto. Y así tenemos que paz. ¿Van captando el mensaje? ¿Van captando de qué se trata esta conferencia? La voluntad de Dios no es negociable. ¿Por qué cree que hay tantos problemas prácticamente en todas las congregaciones cristianas? Porque tergiversamos los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, no los ponemos por obra como Dios los estableció. De favor, atienda a la siguiente verdad. Nadie puede experimentar tranquilidad. Nadie puede experimentar tranquilidad si no pone por obra lo que Dios determinó para cada asunto, para cada situación o necesidad. Se lo vuelvo a decir, nadie puede experimentar tranquilidad si no pone por obra lo que Dios determinó para cada asunto, situación o necesidad. En algunos de los textos que Dios me dio, que yo utilicé para esta conferencia, en algunos asuntos que ya leímos, lo que se ocupaba era fe para tener paz. ¿Se acuerda? Romanos 5:1. ¿Sí se acuerda? Ya no lo voy a leer. En otros, ¿qué se ocupaba? Confianza para tener paz. En otros casos, ¿qué se ocupó? Arrepentirse y enmendarse. ¿Sí se acuerda, verdad? Sí está aquí, ¿verdad? ¿Sí está aquí o no? Ok. Arrepentirse y enmendarse. En otros casos, ¿qué se ocupaba? Nuestra colaboración. Nuestra colaboración. Y en otros, fe en Dios y en sus preceptos. Fe en Dios y en sus preceptos. Dicho lo anterior, todo lo que Dios estableció en las Escrituras deben llevarse a cabo como Él dijo. Es decir, el ser humano no debe agregar, no debe quitar, no debe sustituir, no debe practicar la Escritura como lo entienda o le plazca. Repito, todo lo que Dios estableció en las Escrituras debe llevarse a cabo como Él lo dijo. Es decir, el creyente, la creyente no debe agregar, no debe quitar, no debe sustituir, no debe practicar la palabra de Dios o el Evangelio como lo entienda o le plazca. Ahí no hay ningún resultado bíblico para tu vida ni mi vida. ¿Me di a entender? Esta conferencia lo pude haber ilustrado con otros aspectos del cristianismo, pero el Espíritu Santo me llevó aquí con esta virtud cristiana que se llama paz. Si usted no tenía paz, lo más seguro es porque no estaba practicando lo que esta noche Dios nos enseñó. ¿O sí? No levante su mano, pero ¿cuántos de aquí no tienen paz?
y no tienen paz porque no estaban haciendo lo que dice la Biblia que deben hacer. Pero si usted lo empieza a hacer, usted va a tener paz. Y repito, esta virtud solo la usé para ilustrar esta conferencia. Espero haberme dado entendido, porque en toda congregación cristiana, y no se diga esta, se ocupa practicar el evangelio, pero tal como Dios lo dijo, no como lo entendemos, no como lo queremos poner por obra. No sé decirle de qué más maneras para darme a entender en esta parte de la enseñanza, pero espero que se haya comprendido lo que Dios me dio para usted y para mí. Concluyo donde inicié, Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Leo nuevamente la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: no agregues, no quites nada a estos mandatos que te doy. Repito, Moisés le está diciendo a Israel: simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a los israelitas aquí en Deuteronomio 4:2? Ni más ni menos que mantuvieran pura e íntegra la ley de Dios. Acuérdense que aquí era el Pentateuco, Génesis, Deuteronomio. Repito, ¿qué es lo que Moisés, el pastor de Dios, o el pastor que Dios puso ahí para Israel, Moisés, qué le decía a los judíos? Que mantengan pura e íntegra la ley de Dios, sin poner o incorporar ninguna cosa más. Repito, sin poner o incorporar ninguna cosa más, o eliminar o suprimir lo que Dios estableció en sus preceptos. ¿Ok? O eliminar o suprimir lo que Dios estableció en sus preceptos. Y lo mismo dijo nuestro Señor Jesucristo en el último capítulo de Apocalipsis. Si quieres solo anótelo, no lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Dijo: ay de aquel que le quite o le añade a este libro. Y así dijo Jesús: ay de aquel. Iglesia, no podemos, o amigos, amigas, no podemos obtener nada de Dios si no practicamos tal como está en la Biblia lo que dijo Dios. No se puede obtener nada. Nada. Desde lo más importante, la salvación, por ende, la vida eterna y todo lo demás. ¿Qué significa no es negociable? Porque así se llama la conferencia. La voluntad de Dios no es negociable. ¿Qué significa no es negociable? Que no puede ser discutido o discutida. No puede ser discutido o discutida. No puede ser ajustado o ajustada a mis deseos o conveniencias. Repito, ¿qué es no negociable? No puede ser discutido. Es que, Señor, se me hace aquí como que le exageraste. El 10% es mucho. Yo prefiero ponerle el 5%. ¿Qué dice Dios? Haz lo que quieras. Yo dije el 10%. ¿Me di a entender? Y muchas cosas más que dice la Biblia. Entonces, espero que su servidor, como servidor de Dios y de ustedes, les haya podido transmitir ese mensaje de manera comprensible, porque la voluntad de Dios no está para ser discutida. La voluntad de Dios no está para ser ajustada o ajustado a mis deseos o conveniencias. No. ¿Captamos el mensaje? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Venimos ante ti a reconocer que tú eres Dios. Si tú eres cristiano o cristiana, dile: gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi Dios. Muchas gracias, Padre, por darme esta enseñanza, por venirme a aclarar muchas cosas que para mí son de bendición. Y así como esta noche, a través de esta virtud cristiana de el reposo, la tranquilidad o la armonía o la concordia, hoy me quedó pero muy bien comprensible cómo es que se puede vivir así. Señor, te ruego por favor que me ayudes en los otros aspectos de la vida, sobre todo conforme a tu voluntad.
Y gracias una vez más, porque hoy fui desafiado, pero también fui enseñada, que tu voluntad está solamente para hacerla, solamente para ponerla por obra, no para negociarla. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga, amados, amadas. Tenga bonita noche, descanse y